Buenos días, vamos allá con el tema 16, la razón instrumental y la razón objetiva, otro de esos temas prácticos que me parece que son muy interesantes, ¿no? Comienza el tema hablando de Max Weber y la acción social como uno de los conceptos fundamentales de su sociología, especialmente en su análisis de la racionalización de Europa a partir de la Baja Edad Media y el Renacimiento. Weber tiene una obra sobre la ética del protestantismo que, aunque está limitada al estudio de ese fenómeno religioso, pues tiene bastante sentido todavía hoy en día, ¿no? Se interesa por cómo los individuos y las sociedades toman decisiones y se orientan en su comportamiento, ¿no? No solo desde un punto de vista psicológico, sino de estructural, social y culturalmente. Max Weber ya es conocido por estos 4 tipos de acción social importantes de los que habla, que deberías saber, ¿no? Para él la acción social se basa en la racionalidad, pero también puede ser determinada por valores o emociones. De este modo, la racionalización es el proceso mediante el cual las sociedades avanzan hacia formas de organización más racionales, ¿no? Especialmente en la economía, el derecho, la política. Vamos a ver los tipos de acción social de Marx. Primer, acción social con arreglo a fines, lograr un objetivo. Este tipo de acción se basa en la racionalidad instrumental, una de las que hay que estudiar en este tema. Es decir, una acción lograda a un fin determinado de manera eficiente. Se prioriza la eficiencia para alcanzar un objetivo. Un empresario busca maximizar las ganancias de su empresa y toma decisiones sobre inversión, marketing y producción basadas en un análisis puro y duro de costos y beneficios, ¿no? En este contexto es clave para la racionalización moderna, donde las instituciones y las acciones humanas tienden a ser organizadas de manera lógica y orientada a la eficiencia, todavía hoy en día, como ocurre en la economía de mercado o en la administración pública. Pero hay otro tipo de racionalidad. Hemos dicho 4, vamos a ver otros 3. Racionalidad con arreglo a valores, ¿no? Se guía en este caso por la creencia en valores absolutos. El actor actúa de acuerdo con principios éticos, morales o religiosos, sin considerar tanto la eficacia, ¿no? Está determinada por la creencia consciente en el valor de una conducta. Por ejemplo, una persona que decide donar su salario a una organización no gubernamental, pues por sus creencias en sus valores y no porque eso le vaya a ser desgravado en la declaración de la renta, ¿no? Este tipo de acción se observa en las sociedades en las que la religión o los valores éticos guían las instituciones, también en ciertas tradiciones religiosas o movimientos éticos, ¿no? Para ello Weber menciona las acciones religiosas y protestantes, como decía en el libro La ética del protestantismo, ¿no? Acción social afectiva. Está impulsada por sentimientos o emociones. En este caso es la motivación que no es racional, sino guiada por una respuesta emocional. Por ejemplo, un padre responde con ira a una provocación de un hijo sin pensar en las consecuencias de sus actos, ¿no? Weber reconoce que muchas acciones humanas no se pueden reducir a una racionalidad instrumental, o la eficacia o valores, ¿no?, que es la creencia de una persona, sino también a sus emociones, ¿no?, sentimientos, en este caso impulsivos. Y por último, la racionalidad tradicional, determinada por hábitos o costumbres arriesgadas. Hacemos esto así porque todos los años se han comido las uvas el 31 de diciembre y esa es nuestra tradición, ¿no? Esto es importante en las sociedades premodernas, donde las acciones y relaciones sociales estaban influenciadas por las costumbres, pero no tanto hoy en día, ¿no? En la sociedad moderna predomina el tipo 1, la racionalidad instrumental, un propósito, un objetivo, eficacia. El modelo de acción social o racional con arreglo a fines es predominante hoy en día y también afecta al campo del derecho y la administración pública, donde se busca organizar y regular de manera más sistemática y coherente las actividades sociales. El papel de los valores en la racionalización, pues reconoce Weber que la racionalización de valores es crucial, como se ve en la influencia de las creencias religiosas y éticas, por ejemplo, en el protestantismo y en su relación con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Para Weber, las características de la racionalidad instrumental es que es puramente formal y subjetiva, es decir,
cada uno decide cómo arbitrar sus fines en relación a sus medios. Se basa en la toma de decisión por sujetos en términos de estrategias y medios adecuadas solo a ellos, ¿no? Y es formal, se refiere a la eficiencia y la producción de resultados sin importar el contenido específico o el objetivo moral que se persiga. Es independiente de toda ontología, no está vinculada a ninguna teoría sobre la realidad última, sino que se centra en la funcionalidad de medios y fines. Razón como logos, contraposición a la razón o a la racionalidad instrumental, ¿no? En contraposición a esta racionalidad instrumental se encuentra la razón como logos, que es comprensiva y objetiva. Está vinculada a fines, pero razonables en sí mismos, no a fines simplemente prácticos e individuales. Está orientada no solo a los medios para alcanzar fines, sino a conocer y comprender la realidad de manera totalizadora, donde los fines son intrínsecamente razonables y no solo funcionales o prácticos, ¿no? La razón como logos es comprensiva, en el sentido de que busca una coherencia con la realidad, no solo adaptarse a las circunstancias. La razón está aquí conectada con fines que son adecuados al sujeto y al objeto, y que busca una armonización de intereses, y reconciliando con ello conocimiento y ética, ¿no? Busca una justicia y un bien común. Este tipo de razón tiene que ver con las tradiciones filosóficas clásicas, como el idealismo alemán, donde se vincula la idea de conocer la realidad como una totalidad, ¿no? Como conclusión, podemos decir que Weber señala cómo la acción social puede tener distintos orígenes: racional, basada en fines; afectiva, basada en emociones; tradicional, basada en costumbres; o incluso la racional, basada en valores, ¿no? Y la racionalización de la sociedad moderna implica un dominio de la racionalidad instrumental. Sin embargo, Weber reconoce también la importancia de las tradiciones y las emociones en el comportamiento social. Ahora, autores más modernos como Lukács y la reificación. Se presentan varias ideas claves para que relacionan la racionalidad instrumental con la reificación, o el aislamiento del sujeto y el desgarramiento social, que se derivan de la mecanización y fragmentación de la vida social, tal como lo analiza este autor Lukács, ¿no? George Lukács utiliza el concepto de reificación para describir el proceso de fragmentación que acompaña a la racionalización de la economía y de la sociedad. La reificación se refiere a la transformación de las relaciones humanas en cosas, perdiendo su dimensión social y humana. ¿Qué significa el proceso de reificación? Una fragmentación de la economía. Implica la descomposición de los procesos productivos en elementos aislados que se rigen por leyes parciales y mecánicas. Lleva a una atomización de los trabajadores, que no perciben el proceso productivo como propio de un todo social. Es la alienación de la que hablaba Marx, ¿no? El individuo productor se separa no solo del objeto que produce, que no ve cómo se termina la producción, sino también se separa del resto de individuos. Cada uno se aísla en su parcela, generando un proceso de alienación. Afecta tanto al trabajador como al consumidor, porque ambos se ven reducidos a funciones mecánicas dentro de un sistema económico abstracto inexplicable, ¿no? Produce una irracionalización global, ¿no? Porque esta racionalización de los medios, es decir, la aplicación pura y dura de una racionalización instrumental, aunque parece aumentar la eficacia y la productividad, genera un sentimiento de irracionalidad, porque lleva a una alienación y desconexión de los individuos, y esta extrema racionalización instrumental pues refuerza la irracionalidad global, ya que la sociedad como un todo se vuelve más fragmentada y deshumanizada. A pesar de la mejora en la eficacia técnica, el conjunto de la sociedad se vuelve más irracional en términos de justicia social, igualdad y relaciones humanas, ya que los intereses parciales de cada individuo predominan sobre los globales. Así, Weber y Lukács capturan una paradoja fundamental en esta racionalización de la modernidad, que es que esta racionalización extrema de la ciencia, la tecnología y la administración lleva sí a una eficiencia de los medios, pero genera una alienación del sujeto, un desgarramiento social. A medida que la racionalidad instrumental se extiende a todos los ámbitos de la vida, a esa excesiva capacidad de producir y ese exceso de preocupación por la productividad, la razón objetiva, que debería unificar el conocimiento, la ética y la política en función del bien común, es más difícil de lograr. Los fines no son ya razonables en sí mismos, sino que son ajenos a la totalidad humana.
La crítica que se hace de la racionalidad instrumental es profunda, lleva a una eficiencia de medios pero desconecta a los individuos. En contraste, la razón como logos vincula fines éticos y más comunitarios y se presenta como una racionalidad comprensiva que integra el conocimiento con la ética y busca el bien común. Ahora veremos la idea del mito y la razón instrumental en análisis de Adorno y Horkheimer sobre la racionalidad. Estos autores de la Escuela de Frankfurt, en su obra más influyente, La dialéctica de la Ilustración de 1947, critican cómo la racionalidad, que inicialmente surgió para liberar al ser humano de las fuerzas irracionales, se ha transformado en un medio de dominio tanto de la naturaleza como de los seres humanos. El mito y la ilustración son la misma moneda, señalan Adorno y Horkheimer, ¿no? La ilustración, un proceso que comienza con la racionalización, el deseo de dominar la naturaleza a través de la razón, ha tenido un regreso paradoxal. Lo que comenzó con un iluminismo, ¿vale?, basado en la razón para liberar al sujeto, adquirir lo que decía Kant, la mayoría de edad, atrévete a pensar, se ha convertido en una nueva forma de mitología. Quisimos pasar del mito al logos y ahora hemos vuelto al mito. ¿Cómo? La ciencia y la técnica moderna, aunque han logrado un progreso, no han liberado completamente al ser humano, sino que han reemplazado un saber basado en conceptos y representaciones mitológicas por un saber formalizado que se limita a calcular probabilidades y manejar procedimientos eficaces. El mito y la ilustración son dos caras de la misma moneda. La razón, que originalmente venía a liberar al ser humano de la oscuridad del mito, ¿vale?, ha sustituido un tipo de saber más humano y comprensivo por una racionalidad instrumental, más técnica y eficiente, pero desprovista de contenido ético. Es una racionalidad formal y subjetiva, se orienta a la eficacia y a los medios, pero desvinculados de la ética y del bien supremo. En vez de preocuparse por la verdad o por el bien, solo se preocupa por la eficacia, ¿no? Así hay una contraposición, según Horkheimer, entre dos tipos de razón, que es la racionalidad subjetiva y la objetiva. La subjetiva, para Horkheimer, relacionada con la capacidad de clasificar y de deducir sin preocuparse por el contenido específico. Es la forma de razón que prevalece en la sociedad moderna. Se orienta a aplicar procedimientos a fines dados, a que a menudo se encuentran implícitos y ya son dados por la sociedad o por el mercado. La razón subjetiva no se pregunta por la legitimidad o el significado de los fines, sino por cómo alcanzarlos de manera eficiente. Frente a ello, el logos o la razón objetiva está vinculado a un concepto de verdad que se relaciona no solo con la conciencia individual, sino con la comunitaria. La razón tiene una dimensión ética y ontológica, se mide por su conformidad y armonía con la totalidad social y natural. Está orientada a la consecución de un bien individual, sino supremo. Así pues, no se limita a la mera eficacia, sino una eficacia que comprenda a la totalidad de los seres y a los fines en relación con el mundo en el que son planteados. Adorno y Horkheimer, por ello, ven que la racionalización instrumental y la técnica modernas han transformado el conocimiento en un proceso cada vez más mecanizado que deshumaniza tanto al ser humano como su relación con el mundo. La racionalización de la economía, la técnica y la ciencia han sustituido formas de conocimiento ético y humanista por una racionalidad tecnológica que no tiene en cuenta los medios sino solamente los fines y que no busca fines comunitarios. Esta transformación genera por ello una alienación del individuo y tanto en la sociedad. Proceso paralelo: desencantamiento del mundo, secularización de la tradición cristiana y la creación de un sistema de producción capitalista cada vez más anónimo e impersonal. Ya no se sabe quién es tu jefe. La racionalización de las esferas de la economía ha desplazado las funciones de totalización que antes eran ejecutadas por la religión y la metafísica. Ahora los mecanismos de totalización, quien maneja todo, son inconscientes y no son controlados, ¿no? Este concepto de reificación que hablaba de Lukács es retomado por Hegel, que retoma de Hegel y Marx, ¿no? Está relacionado con la crítica a la racionalización y a la técnica modernas. La racionalización de la economía produce un desgarramiento de la unidad del proceso productivo que se divide en elementos aislados regidos por leyes parciales, ¿no? Hay una atomización tanto de los individuos como de los procesos. Así ya no es posible
la síntesis hegeliana. Adorno, influenciado por Hegel, desarrolla una dialéctica negativa que rechaza la idea de que la razón pueda alcanzar una síntesis que integre todas las contradicciones. Según él, la realidad social y la historia no pueden ser reducidas a un sistema de conceptos coherentes, sino que deben ser vistos como una serie de contradicciones aún no resueltas. Esta actitud se opone a cualquier forma de totalización que pretenda cerrar las contradicciones de la sociedad moderna, ¿no? Horkheimer propone una forma de relativización de los juicios, reconociendo que cualquier universal debe ser relacionado con el total proceso cognoscitivo. La historia humana es vista como un proceso contradictorio en el que los elementos positivos y negativos están vinculados. En lugar de buscar una síntesis total, como quería Hegel, para llegar al espíritu absoluto, Horkheimer aboga por una reconstrucción total de los procesos históricos que reconozca la complejidad y la contradicción de los mismos, ¿no? La crítica de Adorno y Horkheimer a la racionalización de la sociedad moderna, en particular a la razón instrumental que domina la técnica, es una crítica radical que va más allá de una simple denuncia de los efectos negativos, porque argumentan que la razón, tal como se ha desarrollado hoy en día, se ha convertido en una herramienta de dominación que no solo ha fragmentado y alienado a los individuos, sino que nos ha retrotraído a formas de mitología. Es una crítica que ha sido, sin embargo, reformulada por la segunda escuela de Frankfurt con Habermas, quien intenta recuperar la racionalidad comunicativa y la razón objetiva para superar otras y estas contradicciones, ¿no? Ahora veremos la lógica del positivismo. Para entenderlo, hay como dos equipos en este aspecto: el equipo crítico, Adorno y Habermas, y el equipo científico, Popper y Albert. Ambos tienen ideas distintas sobre cómo deberíamos estudiar la sociedad y cómo usar el conocimiento, ¿no? El debate entre Adorno y Popper posteriormente se reproduce entre Habermas y Albert. Se centra en cuestiones metodológicas, epistemológicas y ontológicas en relación con la sociología y las ciencias sociales, así como la forma en que la teoría se relaciona con la praxis. Es un conflicto que pone en juego dos enfoques sobre la racionalidad y la función de la sociología. Un enfoque dialéctico y totalizador defendido por los de la escuela de Frankfurt, y un enfoque más positivista, científica y descriptivo defendido por los seguidores de Popper y Albert. En primer lugar, el debate entre Adorno y Popper, ¿no? Adorno, la sociología como teoría totalizadora. Defiende que la sociología es una teoría totalizadora que busca comprender la realidad en su totalidad. Está abierta a la historia y reconoce la importancia de los procesos históricos, culturales y sociales en la configuración de la sociedad. Adorno ve la sociedad como algo constante, en constante conflicto y cambio, y rechaza cualquier visión estática o armoniosa de la misma, ¿no? La sociología, según Adorno, no solo es descriptiva, sino que tiene un carácter crítico que permite analizar las contradicciones y cuestionar las estructuras de poder. Es una teoría que debe ser crítica y no meramente explicativa de hechos, ¿no? La praxis es entendida como fusión de la teoría con la vida. Es clave en el enfoque de Adorno, implica una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, en el que el sujeto proyecta valores sobre la realidad social que está estudiando, ¿no? Popper, en cambio, habla de una sociología formal y descriptiva. Es decir, una sociología que debe ser meramente metodológica y descriptiva, científica, pero sin criticar. Una ciencia con un enfoque más positivista, empírico y verificable, ¿no? Popper rechaza la idea de que la sociología deba ser necesariamente vinculada a una filosofía de la historia, y la ciencia social debe limitarse a describir regularidades empíricas sin entrar en interpretaciones ideológicas o valorativas, ¿no? Critica las teorías que intentan explicar la sociedad como una totalidad, porque considera que eso lleva a la indeterminación y subjetividad, depende de quién interprete, ¿no? Y en su lugar propone un enfoque más riguroso, enfocado en leyes singulares y en generalizaciones controlables o analizables, ¿no? Este debate se reproduce, como decía, entre Habermas y Albert, ¿no? Habermas defiende una teoría dialéctica que entienda que la teoría debe estar conectada con el objeto. La sociología no es una disciplina abstracta y separada de los hechos sociales, sino que debe interpretar el mundo social de la vida a través de una hermenéutica que permita comprender las relaciones sociales en un contexto histórico y cultural.
sostiene que la realidad o la racionalidad dialéctica no solo implica una descripción de hechos, sino hay que interpretar, criticar estos hechos valorativamente, ¿no? Debe ser entendida la racionalidad como una racionalidad global que actúa dentro de un proceso social histórico como una autoconciencia crítica de la sociedad. Rechaza la visión positivista de la ciencia, que se limita al conocimiento de hechos empíricos sin considerar el contexto histórico o social en el que se producen. En lugar de ver la teoría como algo neutral, Habermas argumenta que el conocimiento científico debe ser reflexivo y que tiene que estar abierto a la crítica. En cambio, Albert defiende el positivismo y subraya su defensa del proceso empírico. Considera que la sociología tiene que centrarse a la verificación empírica de las regularidades sociales y actuar dentro de un marco objetivo que permita la constatación de hipótesis. Albert ve que la concepción hermenéutica de Habermas es excesivamente subjetiva y no ofrece un marco científico, ¿no? La experiencia histórica tiene que ser sometida también a crítica y contrastación. El debate también gira en torno a la praxis política y cómo debe involucrarse en la teoría. Habermas ve la praxis política un elemento central de la teoría social. La teoría no debe ser solo un ejercicio intelectual, sino que está orientada a la transformación de la sociedad, ¿no? Y a criticar las estructuras de poder. Albert se siente más neutral y cree que la ciencia es una disciplina independiente, que no debe involucrarse ni ejercer ninguna actividad crítica. La racionalidad del debate sobre hechos y valores. Habermas rechaza la separación entre hechos y valores, argumentando que todo conocimiento, quieras o no, está contextualizado dentro de un marco valorativo que debe ser crítico y reflexivo. La racionalidad dialéctica debe integrar los hechos empíricos con la crítica ética de la sociedad. Albert, en cambio, cree que los hechos tienen que separarse de los valores para no confundirse, y la sociología de Albert debe ser una disciplina empírica, contrastable, descriptiva, que se concentre en los hechos y no en hacer valoraciones de los mismos. En conclusión, el debate entre Adorno y Popper, que más tarde se da entre Habermas y Albert, refleja la tensión entre dos tradiciones de pensamiento: la dialéctica y crítica, que entiende las ciencias sociales como una herramienta para la transformación, y la tradición positivista, que ve las ciencias sociales como un campo empírico y neutral. Mientras que Adorno y Habermas subrayan la necesidad de una teoría que sea capaz de interpretar y transformar la sociedad, Albert y Popper sostienen que la sociología tiene que ser objetiva y descriptiva. Vamos a concluir con la teoría de Habermas y de Rawls sobre la acción comunicativa y la acción práctica. Habermas propuso una teoría de la racionalidad múltiple que intenta hacer justicia a los diversos ámbitos de racionalidad que existen en la sociedad, que vimos con Max Weber, ¿no? Ofreciendo una alternativa al modelo unificado de la racionalidad instrumental. Es decir, en vez de decir este es el tipo de racionalidad por el que hoy apostamos, intentar unificarlos, ¿no? Así permite diferenciar con ello distintos tipos de intereses que guían la investigación y la práctica, y establece una visión de la razón práctica como un proceso dialógico y colectivo. Habermas desarrolló la racionalidad dialógica, que reconoce múltiples formas de racionalidad. En lugar de considerar una razón única a todos campos, diferencia tipos de racionalidad según campos. Así, la racionalidad técnica asociada con las ciencias empírico-analíticas, que se centran en la eficiencia y la practicidad. Esto se basa en la búsqueda de medios eficaces para conseguir fines determinados. Es una racionalidad instrumental que se enfoca en resolver problemas concretos de la vida de manera técnica. Hay otra racionalidad práctica que tiene que ver con la empatía, asociada con las ciencias histórico y hermenéuticas, y se refiere a los procesos de comprensión e interpretación en contextos sociales y culturales. La razón no busca aquí la eficiencia, sino la comprensión de la realidad social y la interpretación de normas y valores. Y por último, una racionalidad emancipatoria, el cambio. Busca con un enfoque crítico un cambio de paradigma social. Busca la liberación de las estructuras sociales y opresivas para una sociedad más justa. Está vinculada con una acción política crítica. Habermas sostiene que todos estos intereses están implícitos en los procesos de conocimiento, y las reglas lógico-metódicas de la ciencia y acción no se pueden desligar de los intereses sociales y éticos. Es decir, que Habermas nos dice que pensamos de diferentes maneras según lo que necesitamos hacer: construir algo, o entender algo, o cambiar algo que está mal. La comprensión lingüística y la comunicación son centrales en la racionalidad dialógica de Habermas.
Y él habla de que el proceso de diálogo entre los individuos se construye a través de 4 pretensiones fundamentales: comprensibilidad, verdad, autenticidad y normas de validez. Comprensibilidad. El lenguaje tiene que ser comprensible para todos los participantes. La comunicación depende de que los signos que se usen sean entendidos en un contexto común. La verdad. Lo que se dice se valida a través de la decisión libre de coerción, donde se justifica la afirmación. La veracidad es una condición esencial de cualquier interacción comunicativa, ya que la argumentación tiene que estar basada en razones que todos los participantes puedan aceptar. La autenticidad es la predisposición de los participantes que se verifica en su interacción, lo que asegura que los medios de comunicación son honestos y no manipulativos. Y todo acto comunicativo debe someterse a un juicio racional, en el que los participantes deben justificar sus posturas. En resumen, habla claro y asegúrate de que te entiendan, di cosas que puedas probar y que son ciertas, sé honesto con lo que dices y, si alguien cuestiona tu posición, explícala y justifícala racionalmente. Así pues, hay que distinguir entre racionalidad estratégica y racionalidad comunicativa. La estratégica es un tipo de acción en la que un sujeto trata de influir en el otro para que actúe según sus propios intereses. Aquí el objetivo es manipular o coaccionar. La racionalidad instrumental aquí se centraría en la eficiencia y en la obtención de resultados, sin necesariamente tener en cuenta los intereses de la comunidad o de los otros. Y la racionalidad comunicativa, en cambio, parte del reconocimiento del otro y trata de llegar a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. La acción es cooperativa, se basa en el consenso y en el reconocimiento de la legitimidad de los intereses del otro. En lugar de manipular al otro, la racionalidad comunicativa busca un acuerdo ético. La racionalidad práctica para Habermas se basa en un diálogo racional que tiene una función crucial en la construcción de una ética basada en el reconocimiento del otro y en el reconocimiento mutuo para generar justicia social. Así permite a los individuos distinguir usos éticos y no éticos de la razón instrumental. La razón práctica no es monológica, sino dialógica, comunicativa. Implica un proceso interactivo en el que cada participante defiende sus pretensiones con argumentos. La ética racional de Habermas está vinculada a la crítica de las estructuras de poder y las normas sociales que limitan la autonomía y la libertad. Y concluyendo, veremos la teoría de justicia de Rawls, que se encuentra en la línea de un pensar sobre una ética racional. Él distingue lo que es racional y lo que es razonable. Racional, aquella acción que emplea los medios más eficaces para alcanzar los fines de la gente sin tener en cuenta los derechos y fines de otro. Es la racionalidad instrumental. Acción razonable implica reconocer los fines morales del otro, respetando los principios de justicia que deben guiar la realización de los propios fines. Implica un enfoque más comunitario, más equitativo. Rawls se centra en cómo las instituciones deben ser razonables, en el sentido que deben garantizar un trato justo y equitativo, y no solo racionales. Este enfoque busca la cooperación entre los individuos, teniendo en cuenta no solamente los intereses individuales. Pues nada, concluyendo, te diré que en lugar de ver la racionalidad como algo meramente subjetivo y formal, Habermas la concibe como un diálogo, algo social construido entre todos que permite una idea de justicia, que tiene sí implicaciones para la política, la ética y la sociología, desafiando nociones de racionalidad puramente instrumental y plantea una visión más compleja de la acción social. Nos vemos en el siguiente tema.